Hola, ¿qué tal amigos? Continuemos. Ahora vamos a revisar las propiedades de los exponentes o de las potencias. Primero vamos a revisar las partes de una potencia. Es elemental tener presente el nombre de cada parte de un exponente o de una potencia. En este caso, este 3 se lo conoce como base y el 2 se llama exponente. Una vez identificado por su nombre, base y exponente, vamos a revisar las siguientes propiedades. Primero, producto de potencia con la misma base. Producto quiere decir multiplicación. Podemos decir entonces que a elevado a la m por a elevado a la n es igual a m más n. Como ambas bases son iguales, sumamos los exponentes, ¿no? Siempre y cuando multipliquemos. Por ejemplo, 2 elevado al cubo por 2 elevado a la quinta es igual a 2 elevado a las 3 más 5 o 2 elevado a la octava. Propiedad 2. Cociente de potencias con la misma base. Cociente quiere decir división de potencias con la misma base. Sea a elevado a la potencia m sobre a elevado a la n es igual a elevado a la m menos n. Tal como dice su descripción, se pone la misma base y se restan sus exponentes. Pero ojo, se resta en un orden establecido. Primero ponemos el exponente del numerador y luego menos el exponente del denominador. Es muy importante esa parte. Vamos con un ejemplo. Si tenemos 2 elevado a la quinta sobre 2 elevado al cubo es igual 2 elevado a la quinta menos 3, que es igual a 2, 5 menos 3, 2. Tenemos otro ejemplo por aquí. Si tengo 3 elevado a la quinta y tengo 3 elevado a la 6, esto es igual, ponemos la misma base y restamos su exponente. Pero recordemos que en orden, primero el exponente del numerador y luego el exponente del denominador. Entonces tenemos que esto es igual a 3. 5 menos 6 menos 1. Potencia de una potencia. Aquí tenemos la descripción. Se pone la misma base y se multiplican sus exponentes. Es decir, si tenemos a elevado a la m, luego elevado al exponente n es igual, ponemos la misma base y multiplicamos sus exponentes, m por n. Ahora un ejemplo numérico, si tenemos 2 elevado al cuadrado y esto está elevado a la 3, sería 2 elevado a la sexta. O si tenemos 2 elevado al cubo y luego lo elevamos a la menos 3, tendríamos 2 elevado. 3 por 3, 9 y más por menos 4. Producto de potencias con el mismo exponente. Se multiplican las bases y se coloca el mismo exponente. Esto es lo contrario del punto 1 o de la propiedad 1, donde las bases eran iguales y los exponentes eran distintos. Aquí es todo lo contrario. Tenemos bases distintas y exponentes iguales. ¿Cómo se hace? Como lo indica aquí. Se multiplican las bases y se coloca el mismo exponente. Es decir, si yo tengo 2 al cubo por 3 al cubo, eso será igual 2 por 3, 6 y 3 y 3 se coloca el mismo exponente. Entonces, 2 al cubo por 3 al cubo es igual a 6 al cubo. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es 6 al cubo, recuerden que debo de multiplicar el 6 3 veces. Si multiplican ustedes 6 por 6 y por 6, le dará 216. Entonces, esto es igual a 216. Hago esto solamente para comprobar que si yo multiplico 2 al cubo es igual a 8 y 3 al cubo es igual a 27. Si yo multiplico 27 por 8, también voy a obtener 216. Solamente para corroborar la propiedad. Bien, vamos entonces a la propiedad 5. Cociente de potencia con el mismo exponente. Se dividen las bases y se coloca el mismo exponente. Contrario a la propiedad 2, donde poníamos la misma base y restábamos los exponentes. Ahora no. Ahora se dividen
las bases y se coloca el mismo exponente. Es decir, a elevado a la potencia m sobre b elevado a la potencia m es igual. Como las exponentes son iguales, debemos de dividir a sobre b, las bases, y colocar el mismo exponente. Bien, esto hace referencia un poco también a cómo se puede escribir una expresión. Se puede escribir de las dos formas, ¿no? Yo puedo tener una expresión y la puedo escribir de las dos formas y viceversa. Es decir, que si yo tengo a sobre b elevado al cuadrado, yo puedo escribir esto igual a al cuadrado sobre b al cuadrado. Es una propiedad que me sirve de ambos lados. No todas sirven de la misma manera. Vamos a explicarlo con un ejercicio con números. Si tengo 2 al cubo y lo divido para 3 a la cubo, esto es igual a 2 tercios sobre 2 tercios elevado, a 3. Cada vez que vamos a hablar de exponentes, podemos decir 2 tercios al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, o podemos decir 2 tercios elevado a la potencia 3, ¿no? O elevado a la 3. Son formas de poder expresar correctamente las expresiones matemáticas. Exponente cero, la sexta propiedad. ¿Qué significa? Dice, todo número elevado a la potencia cero es igual a 1. Si tenemos a elevado a la potencia 0, va a ser igual a 1. Si tenemos 2 elevado a la potencia 0, será igual a 1. Si tenemos menos 2 elevado a la potencia 0, es igual a 1. Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. 1518 elevado a la potencia 0 es igual a 1, excepto 1. Aquí está incompleto porque realmente no todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Hay una excepción y esa excepción es 0 elevado a la potencia 0, que es un número que no pertenece al conjunto de los números reales. Después, todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Exponente negativo es la séptima propiedad. El exponente negativo. Un exponente negativo indica el recíproco de la base elevada al valor positivo del exponente. Ahora con un ejemplo para que se entienda mejor. Si tengo la expresión a elevado a la potencia menos 1, el recíproco de a, dice, un exponente negativo indica el recíproco de la base. Si la base es un numerador, el recíproco será convertirla en un denominador. Si la base es denominador, pues el recíproco sería pasarla a numerador. Un exponente negativo indica el recíproco de la base elevado al valor positivo del exponente. Quiere decir que como está menos 1, aquí sería 1 positivo. Como no lo ponemos, podría quedar ahí. Algunos ejemplos más. Si yo tengo 2 elevado a la menos 3 sobre 3 elevado a la menos 2, esto sería igual. Si yo quiero el 2 con exponente negativo, el recíproco sería pasarlo al denominador, ya que 2 es un numerador y el exponente sería positivo. Este 3 como un denominador lo puedo pasar al numerador con exponente positivo. Bien, en el caso que tenga, podemos hacerlo que escribirlo también 2 a la menos 1 medio dividido a 3 a la menos 1 medio, ¿no? Negativo. Luego lo pasamos a positivo y decimos 3 a la 1 medio positivo sobre 2 a la 1 medio positivo. Y esto a su vez, recordamos las demás propiedades, la misma propiedad, la de que tenemos bases distintas y exponentes iguales, podemos escribir, dividir 3 medios y poner un mismo exponente, 3 medios elevado a la 1 medio. Si ustedes ya lo notaron, tal vez cuando tenemos un exponente negativo, lo que podemos hacer es cambiar el orden de numerador a denominador y el denominador al numerador y podemos cambiar el signo del exponente. Es decir, que esta operación directamente yo podría haber cambiado aquí el orden, el 3 lo pasaba arriba, el 2 hacia abajo y luego cambiaba el signo del exponente y miren, tengo lo mismo. Ambos son correctamente válidos, ambos procedimientos. Raíz y exponente fraccionario. El exponente pasa a ser denominador del exponente de la base. Bien, con esta propiedad vamos a explicar todo
lo referente a las propiedades de los radicales. Presten atención. Vamos a empezar. Quiero que nombremos las partes de un radical. Ese símbolo que ustedes ven allí se llama radical. ¿Ok? Este símbolo se llama radical. Y lo que escribimos dentro de este signo se llama radicando. A elevado a la m sería el radicando. Y el número que escribimos aquí se llama índice. Cuando no escribimos ningún número, asumimos que está el número 2 y lo llamamos raíz cuadrada. Esta propiedad nos va a indicar simplemente que una raíz es la propiedad inversa a la potencia o a los exponentes. Y es decir, podemos llevar un radical, podemos convertirlo a un exponente y un exponente lo podemos llevar a un radical. En este caso, vamos a convertir todos los radicales en potencia para cuando tengamos que operarlas o tengamos que hacer una operación, podamos aplicar las mismas propiedades, las mismas 7 propiedades que hemos revisado en potencia. Es decir, a la m lo vamos a convertir en un exponente. Entonces, el índice del radical pasa a ser denominador del exponente de la base. Bien, ¿cuál era el índice? Este 13. ¿Cuál es el exponente de la base? M. Entonces, este índice pasa a ser denominador. O sea, lo vamos a convertir a la m, u. Si tengo raíz cuadrada de x, esto será igual a x. El exponente de x es 1. El índice de este radical es 2. X a la 1/2. Tengo raíz de x que multiplica a raíz de x. ¿Cómo voy a multiplicar? Como las bases son iguales, ¿cómo voy a multiplicar? Primero convierto en exponente y luego aplico las mismas propiedades de los exponentes. Que cuando las bases son iguales, escribo la misma base y sumo los exponentes. 1/2 más 1/2 es igual a 1. Entonces esto será igual a x. Tengo raíz cuadrada de 2 que divide la raíz cuadrada de 3. Esto es igual a 2 a la 1/2 sobre 3 a la 1/2. La propiedad en la que tenemos exponentes iguales y base distinta nos indica que dividimos la base y ponemos el mismo exponente. Es importante en este caso colocar el paréntesis para indicar que este exponente pertenece tanto al 2 como al 3. Si obviamos este signo de agrupación, este paréntesis, estaríamos cometiendo un error. Espero que con eso tengamos claro las propiedades de los exponentes. Y ya para terminar, me gustaría dejarles esta presentación con un resumen de las 8 propiedades que hemos revisado sobre los exponentes. Está en un orden distinto, justamente para que no los asociemos con el número de propiedad, sino más bien con el nombre. Por ejemplo, la primera, A por A, significan bases iguales y exponente distinto. Entonces, cuando tenemos bases iguales y exponentes distintos, colocamos la misma base y sumamos sus exponentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una base a elevado a un exponente m y esto a su vez elevado a otro exponente n. Entonces, cuando tenemos una base elevado a un exponente y este a su vez a otro exponente, eso es igual a la base y se multiplican sus exponentes, ¿no? Y así podemos resumir las 8 propiedades que tienen los exponentes. No olviden tener un formulario para que te la tengas siempre presentes a la mano hasta que se la puedan memorizar.